Muy buenos días, estudiantes de primer año. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura. El día de hoy vamos a continuar con cuentos de terror, pero vamos a hablar un poco sobre este género, sobre el género de terror o también llamado género de horror. La clase anterior que tuvimos, antes de la maratón de lectura, estuvimos leyendo un cuento que se llama El almohadón de plumas. Este cuento es de Horacio Quiroga y, brevemente recordamos, relata la historia de una mujer que se va de luna de miel con su esposo y de un día para el otro queda en cama y no se puede levantar. Como que empieza a atacarla una enfermedad que la deja anémica, entonces pronto no tiene fuerzas para nada, ni para levantarse, ni para comer, ni para dormir, ni para nada. Solamente está tirada en la cama. Entonces los médicos empiezan a averiguar qué le está pasando, se preguntan entre ellos y no hay respuesta para ver qué es lo que le pasa a esta mujer. El marido está preocupado porque ve que su esposa se muere y no puede hacer nada al respecto. Bueno, finalmente este cuento se resuelve con la muerte de la mujer. Esta mujer termina muriendo sin explicación alguna. Y cuando ya la velan y pasa todo la cuestión del sepelio, la empleada está limpiando su habitación y se da cuenta que hay manchas de sangre en la almohada. Y bueno, y cuando la levantan, la almohada pesa muchísimo más de lo que tiene que pesar una almohada de plumas. La deja caer al piso y ustedes que ya leyeron el cuento ya sabrán lo que pasa, ¿no? Para los que no lo leyeron, no lo escucharon, no les voy a spoilear, así que van a tener que leer el cuento. Pero bueno, en esa situación ocurre algo inesperado. Y ahí es donde se genera el horror, el terror, si se quiere también, en esa acción. Lo que vamos a ver ahora es ¿de qué se trata este género cuentos de terror? Como ya saben, en la literatura hay muchos géneros. Tenemos el género fantástico, que por ejemplo son los de los superhéroes, los mundos imaginarios, estos mundos que no son el nuestro, que son creados, inventados por los escritores. Tenemos también el género policial, en el que siempre hay un detective, un crimen que se comete, un policía o un detective que lo resuelve. Tenemos los cuentos de hadas, que son esos cuentos mágicos. Y bueno, entre otros, tenemos también el cuento de terror. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, el terror es el sentimiento más intenso de miedo donde el individuo ya no puede pensar de forma racional. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos este sentimiento de miedo, que seguramente alguno de ustedes lo ha sentido alguna vez, ese nerviosismo que se siente en el cuerpo y que no podemos distinguir si lo que está pasando es real o es producto de nuestra imaginación. El terror puede generar sudoración fría, parálisis de los músculos y hasta la muerte por paro cardíaco. Cuando alguien se asusta mucho o tiene una emoción muy fuerte, se le puede parar el corazón. Un cuento de terror, por lo tanto, es un relato literario que intenta generar sentimiento de miedo al lector. La persona que está escribiendo, el escritor, lo que quiere transmitir a través de esa escritura es que al lector, a la otra persona que está atrás del libro o atrás de la pantalla, le dé esa sensación, ese sudor frío, ese escalofrío en el cuerpo, ¿sí? Para esto, presenta historias vinculadas a las temáticas más atemorizantes para los seres humanos. Hay ciertas cosas que les dan miedo a todos los seres humanos. Capaz que alguna de estas a ustedes no, pero seguro una de estas sí, al menos una sí les puede causar ese temor. Si no se los causa, bueno, genial, son unos copados. Pero por lo general al resto del mundo sí le pasa que algo de esto les da miedo. Y estos son, por ejemplo, la muerte, hay gente que le tiene miedo a la muerte, las enfermedades, enfermedades como por ejemplo, me da un poco de miedo, esas enfermedades en las que no puedes mover tu cuerpo
o de un día para el otro perder alguno de los sentidos, como la visión, también me dan miedo. Bueno, los crímenes, personas que son violentas con otras, bueno, las catástrofes naturales, ¿por qué no? Los temblores, los maremotos, las tormentas. Bueno, los espíritus, que serían espíritus malignos, por así decirlo, y las bestias sobrenaturales. Algunas de estas cosas, un poco de miedo les tiene que dar. Bueno, el cuento de terror puede tener un fin moralizante, es decir, asustar al lector, lo mismo que les dije recién. La finalidad del cuento de terror es que la otra persona se asuste, para que éste evite ciertas conductas o actos. En otros casos, el cuento de terror no es más que un ejercicio estético que busca, como cualquier obra literaria, un efecto en quien lo lee. La intención del cuento de terror es que a la otra persona le dé miedo, pero muchas veces no se cumple. O sea, muchas veces a la otra persona que está leyendo no le da miedo eso, porque es muy subjetivo. Lo que a mí me puede dar miedo, capaz que a ustedes no les da miedo, o lo que a ustedes les da miedo, capaz que a mí no. Yo pienso que tontera, ¿se entiende? Entonces es muy subjetivo. Un escritor, imagínense ustedes en la piel de escritores, quieren escribir un cuento de terror y eligen una de estas cosas para crear el terror en el lector. Y resulta que el lector que les toca no le tiene miedo, entonces no van a causar el efecto que quiere el cuento de terror, pero sí pueden causar el efecto que tiene en sí la literatura, que es que la otra persona entre en la historia, tenga ese goce literario, que disfrute de leer esa historia por más que no le dé ese miedo. Bueno, me copé un montón hablando. Bueno, hablo un ratito más y ya lo paramos. Para mí, en mi opinión personal, el cuento de terror o las historias de terror tienen esta mezcla entre la realidad y lo sobrenatural. Por ejemplo, si yo estoy leyendo una historia en la que hay un mundo fantástico y de pronto aparece un espíritu, ¿no? Maligno, que se apodera de la gente, capaz que no me va a dar miedo porque yo ya entro en la historia abriendo mi mente a que ese mundo es fantástico, ese mundo es imaginario, no existe. Entonces, por ende, los fantasmas que van a estar en ese mundo tampoco van a existir. Pero me parece que cuando empieza la historia con algo tan cotidiano, como por ejemplo una persona que se va a dormir y en el sueño, por ejemplo, deja caer el brazo por fuera de la cama, eh, y de pronto pasa algo natural, o sea, algo sobrenatural. Hasta ahí que la persona se acueste y saque el brazo de la cama, lo hacemos todos. Dormidos, capaz que ni cuenta nos damos y sacamos el brazo. Hasta ahí es una situación cotidiana, algo que nos pasa a todos. Pero lo que busca el terror es irrumpir con esa paz, con esa cotidianeidad, con algo sobrenatural. Por ejemplo, en mi historia, yo estoy acostada en la cama, de pronto saco el brazo y una mano espeluznante con las uñas largas y todas sucias sale por debajo de la cama y me toca el brazo. Ahí es donde se produce el terror. Cuando algo sobrenatural, algo que racionalmente, si pensamos, no existe. ¿Quién se va a estar abajo de mi cama? Un espíritu no es real, ¿no? Si lo pensamos racionalmente. Pero cuando en la historia de terror sucede que hay una historia tan cotidiana, algo que yo puedo hacer hoy a la noche o que hago todos los días, y de pronto en esa situación real que yo estoy viviendo, aparece algo sobrenatural, ahí sí me va a dar miedo. Y posiblemente después de leer ese cuento, cuando vaya a la cama voy a tener miedo de sacar los brazos. Bien, hasta ahí vamos. Paro el video acá porque es muy largo.